La tensión no cede en Sudáfrica. Los saqueos y la violencia que sacuden al país desde hace varios días tras la detención del expresidente Jacob Zuma ya han provocado 45 muertos y continuaron el martes. Un día antes, el presidente Cyril Ramaphosa anunció el envío de tropas para auxiliar a una policía desbordada por los disturbios y restaurar el orden. The path of violence, of looting. El camino de la violencia, los saqueos y la anarquía solo conduce a más violencia y devastación. Además de sufrimiento, conduce a más pobreza, más desempleo y más pérdidas de vidas inocentes. Unemployment and more loss of innocent life. Los primeros incidentes con rutas bloqueadas y camiones incendiados se produjeron el viernes, al día siguiente del encarcelamiento de Zuma, condenado a una pena de prisión por desacato a la justicia. Los disturbios, motivados también por la complicada situación económica del país y las restricciones por la pandemia, se propagaron luego a la zona de influencia de Johannesburgo, capital económica del país. Sabíamos que cuando nos confinaran de nuevo esto iba a suceder, porque cuanto más tiempo dejaras a la gente hambrienta, estos eventos ocurrirían. Creo que la gente está realmente hambrienta y necesita algún tipo de ingreso, o ni siquiera diré ingreso, solo diría comida. Creo que el gobierno ahora, ya que ha desplegado soldados y esas cosas, debería hacer esto de manera pacífica. Nadie debe ser fusilado, golpeado o maltratado. La gente necesita razonar y hablar para calmar la situación, porque si empiezan a disparar habrá guerra y eso es lo que no queremos aquí en Sudáfrica. Sudáfrica es un país pacífico. El ministro a cargo de las fuerzas de seguridad informó el martes que más de 750 personas han sido arrestadas, principalmente en Johannesburgo. Sudáfrica desplegó su ejército en las calles de las provincias de Gauteng y KwaZulu-Natal en medio de unos disturbios que ya dejan al menos 10 muertos y cientos de capturados. Automóviles incendiados, saqueos en tiendas y centros comerciales y bloqueos en las principales calles del país son algunos de los hechos que se extendieron por 4 días consecutivos y que las autoridades están intentando frenar con presencia militar. En total se registraron 6 muertos en la provincia de Gauteng, donde están ubicados Johannesburgo y Pretoria, y 4 en la oriental provincia de KwaZulu-Natal. Partes de nuestro país padecen desde hace varios días y noches actos de violencia pública, destrucción de propiedades y saqueos que pocas veces se han visto en la historia de nuestra democracia, dijo el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Pero, ¿por qué estalló la violencia en Sudáfrica? El mes pasado, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica condenó al expresidente Jacob Zuma a 15 meses de prisión después de que se negó a testificar en una comisión que investigaba acusaciones de corrupción generalizada durante sus 9 años en el poder. El expresidente se entregó en la madrugada del 7 de julio, un hecho sin precedentes en África al ser la primera vez que un exgobernante es encarcelado por negarse a responder en una investigación sobre corrupción. Zuma dejó el poder por la fuerza en 2018 y fue sustituido por Ramaphosa. Sus críticos lo apodaron el presidente de Teflón, porque siempre lograba eludir a la justicia. Pero su suerte cambió el 29 de junio cuando la Corte emitió la sentencia condenatoria por desacato. El expresidente niega todas las irregularidades. Se espera que su abogado, Dalin Pofid, vuelva a argumentar que su cliente de 79 años es demasiado mayor para ser encarcelado y que corre el riesgo de contraer COVID-19 en prisión. Unos argumentos que ya fueron rechazados la semana pasada por un tribunal inferior. Pese a su golpeada imagen, el expresidente tiene un peso importante entre sus partidarios, altos cargos y miembros base del gobernante Congreso Nacional Africano. Sin embargo, expertos como Susan Boysens, analista política y directora de investigación del Instituto Mapungubwe en Sudáfrica, explican que la detención de Zuma fue tan solo un hecho que disparó la inconformidad de los sudafricanos, la gota que rebasó el vaso. ¿Qué hay detrás? Los disturbios se extendieron en Johannesburgo, especialmente en los barrios más pobres, por motivos económicos que no tienen que ver con la condena a Zuma. A finales de marzo, el 33% de los sudafricanos estaban desempleados, y según un estudio del Banco Mundial publicado por Wall Street Journal, las personas de bajos ingresos en Sudáfrica tienen 4 veces más probabilidades de perder sus trabajos durante la pandemia que las personas de altos ingresos. Los incidentes se producen además en el peor momento de una agresiva tercera ola de casos de COVID-19 en el país, que es el más golpeado por la pandemia en toda África, con unos 2,2 millones de contagios y unas 64.000 muertes. El lunes por la mañana, el centro de Johannesburgo presentaba un aspecto desolador de ventanas rotas y coches quemados. Los helicópteros de la policía sobrevolaron la megalópolis.
En la ciudad de Pietermaritzburgo, los soldados patrullaban la zona desde el centro, donde las aceras estaban llenas de escombros y muchos comercios permanecían cerrados por precaución, incluidas las gasolineras, dijeron testigos a la AFP. La violencia afectó las campañas de vacunación y algunos médicos dijeron que los sitios de vacunación habían sido destruidos y saqueados. Algunos sitios se han visto obligados a cerrar por motivos de seguridad. Si bien algunas personas caracterizan estas acciones como una forma de protesta política, ahora son claramente actos de pura criminalidad, dijo Jessie Duarte, subsecretaria general del Congreso Nacional Africano, de acuerdo con el New York Times. Al menos 45 personas han muerto y más de 750 han sido detenidas por estos saqueos masivos. Los disturbios comenzaron la semana pasada después del encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, declarado culpable de desacato a la justicia por negarse a comparecer ante una comisión anticorrupción. La policía y el Estado intentan estabilizar las zonas afectadas.